En Guanajuato, siempre ha existido esa pasión por el fútbol, pues equipos como los Toros del Celaya, el Unión de Curtidores, el San Sebastián, los Petroleros de Salamanca, el Club León y el Irapuato, representan que el estado guanajuatense es futbolero por naturaleza. Pero específicamente estos dos últimos equipos mencionados, tanto León como Irapuato, tuvieron algo especial que los llevó a que este juego se magnificara al grado de convertirse en el partido más representativo de esta zona del país, pues la pasión y cercanía logró ese clásico que ya no existe, por lo que hoy te presentaré el clásico del Bajío, León contra Irapuato. Y es que como sabemos, en esta zona del país, fue muy conocido el famoso clásico del Bajío, que disputan los equipos del Irapuato y León, dos ciudades del estado de Guanajuato, las cuales son separadas por 1 hora y 15 minutos y solo 70 kilómetros, históricamente la rivalidad más fuerte y más reconocida de ambos clubes. Nos remontamos a la época de 1911, específicamente al 15 de febrero de ese año, cuando se fundó el Club Irapuato, bajo el nombre de Club Deportivo Irapuato, eligiendo como sede el que hoy conocemos como el Estadio Sergio León Chávez, para competir de manera no profesional, esto cuando ambos municipios eran los dos más grandes e importantes del estado, tanto por su producción industrial, económico y su crecimiento de población. Por lo que ya en el año de 1920, para perder el tiempo como distracción, se organizaban torneos estatales, donde equipos de varios municipios de Guanajuato competían en torneos amateurs, pues en ese momento todavía no se vería profesionalizado el fútbol en nuestro país, por lo que la suma de estos factores ocasionó que en este torneo se cruzaran en varias ocasiones León contra Irapuato, y que los enfrentamientos en estos torneos estatales entre los dos clubes de ambas entidades alcanzaran niveles muy altos en la región. Por lo tanto, al llegar la profesionalización del fútbol en México en 1943, sería el nacimiento profesional de varios equipos, entre ellos el Club León en 1944, esto bajo el nombre de Unión León, por lo que la Fiera comenzaría su camino en la Liga Mayor. Sería que años después, en 1948, aparecerían varios equipos de Irapuato, hasta que decidieron fusionarse y formar uno solo, para iniciar su participación en la segunda división del fútbol mexicano. Sería que en 1954 el Irapuato lograría llegar a la primera división del fútbol. Para ese momento el Club León ya era un equipo consolidado y campeón en 3 ocasiones, y el Irapuato solo un club que venía a pelear por quedarse en primera, lo que ocasionó el gran antagonismo y rivalidad, la cual ya tenía antecedentes desde 1920. Sería entonces que jugadores como Marcos Aurelio, Luis Luna o Antonio Carvajal defenderían a la Fiera, y Joaquín Quincho Quirós, Ligorio López o Jaime Belmonte defenderían al Irapuato. Ya en la temporada 1954 a 1955, se daría el primer enfrentamiento en la historia entre ambas instituciones, esto en el Estadio La Martinica de León, donde empatarían 1-1, y ahí iniciaría la rivalidad por ver quién era el mejor de Guanajuato. Para esto, recibiría el nombre de Clásico del Bajío, pues en aquella época, decir Bajío se relacionaba con algo originario de Guanajuato. Por ello, al darse dicha rivalidad entre dos equipos guanajuatenses, se le quedó el nombre de Clásico del Bajío. En la temporada 1955 a 1956, sería donde Irapuato tendría una de sus mejores campañas en Copa y se forjaría más la rivalidad, pues en aquella temporada, León conseguiría su 4º título de liga, y el Irapuato eliminó al Oro, Tampico y Atlas, llegando a la final de Copa que perdió contra Toluca. Para la temporada del 1956 al 1957, sería que los freseros se llevarían su primer triunfo en el Clásico del Bajío, donde ganarían 3-2, y se trató del 5º clásico de la historia. Ya en la temporada 1957 a 1958, Irapuato volvería a ganar ahora 3-1 en otra edición de este clásico, suscitado en la Copa Oro Occidente, pues el formato de esta copa era todos contra todos, por lo que en el hexagonal se cruzaron ambos clubes, donde Irapuato logró uno de sus primeros títulos venciendo a la Fiera en este torneo. Para la temporada de 1958, se daría el clásico con más goles en la historia, también dentro del marco de la Copa Oro Occidente, partido de la primera vuelta, donde los leoneses ganaron 5-4 en el Estadio de la Martinica con goles de Prisciliano Acosta, Mario Rey, Tito Echeverri y Mario Ahumada.
Pasarían los años y los enfrentamientos hasta la mitad de los años 60, pues después de 1967 el club Irapuato comenzó a disminuir en goleadores, pues importantes elementos eran cedidos por no contar con capital para pagarles mejor. Por lo que el ídolo fresero Belmonte se retiraría al concluir la campaña de 1969, sin embargo volvería del retiro en 1970 para apoyar a la Trinca, que irremediablemente se hundió, esto al finalizar la campaña de 1971, donde se dio el último clásico del Bajío en la liga, antes del primer descenso del Irapuato. Ahí llegaría el triunfo más holgado en primera división por parte del Irapuato en León, quedando 2-5, pero eso no sería suficiente y dejarían por varios años la primera división, dejando al Club León sin su acérrimo rival. Pasarían 13 años para poder volver a ver un clásico del Bajío en la liga, pues en los 80 los freseros iniciaron con regulares campañas clasificando en la liguilla, pero no podían llegar a una final. Así que tras una buena planeación en la temporada 1984 a 1985, bajo el mando del entrenador Diego Malta Solano, la Trinca por fin lograba su retorno a primera, al imponerse al Pachuca. Esos 13 años representan, hasta la fecha, el lapso más largo sin que se haya dado de manera oficial un clásico del Bajío. Por lo que se vería un reencuentro y se retomaría dicha rivalidad, donde Irapuato saldría victorioso 1-0 en el Estadio León. Por desgracia para la rivalidad, León caería por primera vez a Segunda División en 1986, por lo que Irapuato se quedó sin su mayor rival en Primera División, reencontrándose hasta los 90, cuando León lograría regresar a Primera División. Lamentablemente las desgracias seguirían y al final de la temporada 90 a 91, Irapuato volvería a descender provocando nuevamente una larga ausencia de 9 años sin clásico oficial, hasta la jornada 3 del invierno 2000, cuando Irapuato volvería a primera y se verían las caras nuevamente, llegando ambos equipos invictos, donde el equipo fresero ganó en el Estadio León con anotación del uruguayo Martín Rodríguez. Es el líder del equipo de Irapuato. Buena pelota para Cristian Morales dentro del área. Servicio para Martín Rodríguez que llega solo. ¡Gol! ¡De la Trinca! Ya para el 2001 se daría el último clásico del Bajío en primera división de la historia, ya que para el siguiente torneo la franquicia del Irapuato fue traspasada a la Plaza de Veracruz, pues finalmente ocurrió lo esperado, y Grupo Pegaso el 26 de diciembre de 2001 anunció que Irapuato se volvería a Veracruz y se traspasaría con los mismos jugadores y cuerpo técnico. Entonces, yo no entiendo estos altibajos más que por intereses cruzados en las directivas. Y yo pude seguir al señor Cermeño, que tomó al León cuando nadie lo quería, lo promueve, lo explota y luego lo tira. Ya sin la existencia del Irapuato, para el 2002 León descendería por segunda vez y el Querétaro, equipo de propiedad de la promotora deportiva mexicana, es traspasado a Irapuato, cuando desaparecen a La Piedad en primera división. Así resurge Irapuato y el club reaparecería en segunda división para ocupar la plaza que había dejado, donde ya con León e Irapuato en segunda división, se dieron los clásicos más importantes de la época, y donde terminó de consolidarse la rivalidad, pero que años después también terminó por desaparecer. En el año 2003 se daría la final de ascenso entre ambos clubes, juegos que fueron ganados por el cuadro fresero, con un global de 3-1. En la vuelta de esa final y antes del encuentro, el estadio Sergio León Chávez fue tomado por un comando armado, presuntamente contratado por directivos de León, mismo que fue recuperado por varios aficionados freseros de forma violenta, pues se dijo que Carlos Ahumada, dueño de León en ese momento, intentó comprar Irapuato, pero la afición fresera se negó a que se llevara a cabo dicha compra y se manifestó en las afueras del estadio Sergio León Chávez, mismo que fue tomado por hombres supuestamente armados que llegaron en un helicóptero que rentaba el dueño de León Carlos Ahumada, usado para trasladarse de México a León. Ya en la final el estadio se pintó totalmente de rojo, pues en un acuerdo no se permitió el ingreso de afición proveniente de León y el duelo se tornó complicado, pero que de esta manera el Irapuato ganaba y volvía a primera división.
Ya en el año 2004, el empresario Carlos Ahumada, dueño de León, saltó a la fama pública por comprar a Santos de Torreón y por la difusión de un video en el que estaba sobornando a servidores públicos de la Ciudad de México, llamados videoescándalos, por los cuales fue encarcelado. Por ello el torneo de clausura del 2004 fue un caos para el Club León, el cual se quedó sin dinero para pagar la nómina a los jugadores, ya que Hacienda incautó las cuentas bancarias del equipo, el cual fue administrado por el SAT, quien lo cedió al empresario leonés Adolfo Reza. De la misma forma, para el año 2004, empezaron a surgir los constantes rumores de que el Club Irapuato desaparecería o que incluso era manejado por grupos criminales, pues no es una novedad que desde hace ya varios años la ciudad de Irapuato es conocida por su mala fama de la inseguridad, lo que alejó a los aficionados del estadio, la cual no acudía, y se registraron entradas de 2.000 personas en varios juegos. La peor entrada fue el juego contra Santos, donde se vendieron solo 755 entradas con 1.540 asistentes. Gracias a todo esto, el presidente del Club Irapuato anunció que se llevaría la franquicia a Colima, pero la Federación Mexicana de Fútbol decidió reducir la liga de 20 a 18 equipos, por lo que el Irapuato junto con el Querétaro Fútbol Club desaparecieron. Esto se da entre la sospecha de que el equipo le pertenecía al crimen organizado del centro de México, lo que derivó en una investigación de la Procuraduría General de la República, y así, la Femex-Food decidió terminar las sospechas y desaparecer al equipo de la Trinca, pagando alrededor de $10 millones a sus propietarios, de los que nunca se conoció su identidad real. Entonces la Plaza Fresera se quedó sin fútbol en 2004 y 2005, hasta que directivos del Mérida, para el Apertura 2005, traspasaron su franquicia a Irapuato, la cual regresó a Segunda División. Cabe mencionar que estos terceros freseros no motivaron a la afición, que perdió toda la confianza, y lamentablemente, este equipo llegó para ser la peor Trinca fresera de la historia. En el 2005, aún encarcelado, Carlos Ahumada logró que el SAT le regresara el equipo León y tomó nuevamente el control del plantel Esmeralda, para luego venderlo en junio de ese año a Grupo Pegaso, administrándolo los empresarios de San Francisco del Rincón, Francisco y José Antonio García. Ahí en esa temporada se verían de nueva cuenta las caras en una edición más del Clásico del Bajío, donde empatarían en Irapuato a 0 goles, y ya en 2006 ganó el León en su cancha 1-0. Al ser el peor Irapuato de la historia en esta temporada 2006, volverían a descender, pues al estar en el penúltimo lugar con patéticos 14 puntos, y el lugar 17 con 16 puntos para el Clausura, y ocupar la penúltima posición del porcentaje, así que caerían a la tercera división. León no se quedaba atrás con los problemas, pues ellos, que seguían en Segunda División, con José Guadalupe Cruz de técnico, terminarían con 30 puntos y el quinto lugar general, para enfrentar a Cruz Azul o Oaxaca en cuartos de final, quedando eliminados luego de empatar el marcador global 3-3 por la ubicación general, la cual le dio el pase a los azules. En el año 2007, Carlos Ahumada quedaría libre, y ya en 2008 Sergio Bueno dirigiría a León, llegando a la final contra Indios de Juárez, donde perderían, por lo que la afición exigiría la salida de los dueños, Grupo Pegaso, y donde existiría una disputa más, pues para el Apertura 2008, el propietario del Club León no quedó resuelto y Grupo Pegaso argumentaría que compró a León, pero Carlos Ahumada dijo que fue mediante un fraude que perdió a León. Así que la PGR determinó que Grupo Pegaso continuará administrándolo, pero que Carlos Ahumada es el legítimo propietario, y mientras la situación no se resuelva, esta situación prevalecería. Fue hasta Apertura 2008 cuando el Pachuca Juniors logró el ascenso a Segunda División. Entonces Ramón Morató adquirió su franquicia, que fue puesta en venta por la directiva hidalguense, para regresar a la Trinca Fresera a la Segunda División, y así se pudiera dar un clásico más en Segunda División, donde en esa ocasión fueron hasta 4 partidos en un semestre, 2 de fase regular y 2 de cuartos de final, dejando al León en el camino. Triunfos de finales y fases importantes que la afición del Irapuato recuerda como burla hacia la afición leonesa, que sufrió esos partidos perdidos y la oportunidad de regresar a primera en varias ocasiones. De la misma forma, en ese 2008, escándalos, fiestas y abusos envolvieron a la fiera.
Sería entonces que el León tendría su revancha luego de perder en varias ocasiones en fase regular y en liguilla en los cuartos de final de la Apertura 2011, donde los Esmeraldas ganaron ambos juegos con un global de 3-0. Los 3 goles fueron del delantero brasileño Éder Pacheco. Nelson Sebastián Más mete el servicio, el remate, ¡gol! Sería en 2010 que Irapuato sorprendería con la incorporación del jugador Cuauhtémoc Blanco, ganándole el fichaje a otros clubes interesados como Veracruz, que lo tenía a punto de firmarlo. Ya en 2012 se daría el último clásico oficial hasta la fecha, ganando los Esmeraldas 2-1 con goles de Nacho González y Éder Pacheco. De esta forma León llegaría de nueva cuenta a la primera división, ganando el ascenso en el 2012, e Irapuato se hundiría aún más. Al concluir el torneo de Apertura 2012, surgió el rumor que Irapuato se traspasaría a Club Zacatepec, esto debido a que por adeudos del club en la FMF, recurrió a inversionistas del estado de Morelos, para evitar la desafiliación en diciembre, pero el club desaparecería otra vez. Hasta 2014 que el Irapuato reaparecería en segunda división, donde años más tarde nuevamente la ciudad se quedaría sin fútbol. Tras meses de rumores sobre una supuesta mudanza a Murciélagos Fútbol Club en Bonúchil, se concretó en junio de 2015. Los motivos fue por falta de apoyo del municipio y la pobre taquilla de los aficionados, pero en 2016 regresaría. Años después caería a la tercera división y volverían a desaparecer, por lo que apenas en este 2023 se está planeando el regreso de el Irapuato al fútbol y la remodelación del estadio, por lo que con estas situaciones será ya muy improbable poder ver otro clásico del Bajío, un clásico desaparecido y que ya no existe, pero que marcó a muchos y generó una gran rivalidad, tanto que se desató la violencia en varias ocasiones entre ambas aficiones, y que hoy en día, aunque este clásico ya no está presente, se sabe que a un aficionado de León no se le puede hablar del Irapuato, y a alguien del Irapuato no se le puede hablar de León. Rivalidad que marcó una época y a miles de aficionados. Si podemos hacer una comparación de quién fue el vencedor de esta rivalidad, podremos decir que Irapuato, pues ganó en múltiples ocasiones al Club Esmeralda, no solo en fases regulares, sino en partidos eliminatorios, los cuales son el santo grial para la afición de la trinca fresera, pero nada comparado con lo que el Club León logró años después, hasta la fecha. Si te ha gustado el video, dale un like, comenta si conocías esta historia y estos datos, suscríbete al canal y gracias por ver el video.